es algo que ahorita está muy de moda en el diagnóstico. Todas las patologías inflamatorias microscópicas del tubo digestivo son eh, algo que está de moda. Le estamos echando la culpa ahorita a muchos de lo que teníamos clasificado antes como trastornos motores o trastornos funcionales del tubo digestivo. Ahorita con las técnicas nuevas de medición de medidores de inflamación, de técnicas de microscopía y eh, de histopatología, nos permiten echarle la culpa ahorita a los eosinófilos, a los linfocitos, a inflamación microscópica de muchas de estas patologías, y una de ellas es esofagitis eosinofílica. La veremos, es la primera vez que vemos esofagitis eosinofílica en el curso de gastro, porque les digo, no era tan común, es algo nuevo realmente, pero que en la práctica de ustedes a partir de ahora va a tener que ser algo que deben tener ustedes en su bagaje de conocimiento y de opciones diagnósticas, saber las complicaciones, sobre todo que nos provoca la esofagitis eosinofílica, y la forma de diagnosticar y las complicaciones que puede tener la presencia de esofagitis eosinofílica. Entonces definiremos a la patología como aquella enfermedad esofágica crónica. Ese es el gran problema, y ahorita diciendo de complicaciones, una de las situaciones importantes es esto, las complicaciones que tiene por ser crónica, que tiene un trasfondo inmunológico y que presenta síntomas de una disfunción esofágica e inflamación predominantemente eosinofílica, aunque participan algunas otras células proinflamatorias, aunque participan algunos otros mediadores de inflamación, pero lo más importante es que al hacer una microscopía de la biopsia que tomamos en el esófago, encontramos una infiltración de eosinófilos mucho mayor que de lo que se encontraría en cualquier otro paciente. Y esto es excluyendo otras causas de eosinofilia. ¿Qué otras causas de eosinofilia conocen ustedes? ¿Qué es lo que va a provocar la presencia de eosinófilos? Parásitos. Las parasitosis, exactamente. Recordemos eso, que cuando tenemos la presencia de parásitos, normalmente la respuesta en una biometría hemática y la respuesta tisular va a ser la acumulación de eosinófilos. Los hallazgos clínicos de esofagitis eosinofílica no deben interpretarse de manera aislada. Debemos tener el conjunto de cuadro clínico de nuestro paciente, los hallazgos endoscópicos, los hallazgos de la, este, de la serie esofágogastrodenal. Perdón, permítame. Bueno.
Perdón. Entonces, debemos tomar en cuenta los hallazgos de la endoscopía, los hallazgos de la serie esofágico-gastrodenal, los hallazgos de la biopsia, para poder diagnosticar o definir pues, a la enfermedad como esofagitis por el acúmulo de eosinófilos. Antes, si les digo, esta es una patología relativamente nueva, donde la incidencia de esofagitis eosinofílica ha ido en aumento. Una, porque pensamos que el paciente puede tener esofagitis eosinofílica, le mandamos a hacer una endoscopia con toma de biopsia, ya con la posibilidad de tener nosotros el diagnóstico, y entonces al buscar más las cosas, lógicamente vamos a encontrarlas mucho más. Pero otra es que ha habido una prevalencia, un aumento de la frecuencia de la enfermedad, en forma considerable dependiendo de la región del mundo donde se estudie. Por ejemplo, Norteamérica, Europa Occidental y Australia tienen un mayor número de pacientes con esofagitis eosinofílicas, y en Asia, todo Asia es menor. Aquí lo que se piensa es que tiene que ver con el contacto de la persona con algunos elementos, sobre todo del ambiente, y algunos alimentos que, bueno, finalmente siguen siendo elementos del ambiente en etapas tempranas. Lo mismo que sucedía con las situaciones de alergias en los 70s, en los 80s. Les recomendaron primero a las mamás que no les dieran seno materno a los niños, que eran mejores las fórmulas, y que más las fórmulas que tenían adición de algunos elementos. Y entonces, con la situación de no darle el seno materno a los niños, provocaron que su sistema inmunológico respondiera de una forma diferente. Segundo, los pediatras les recomendaban también que no estuvieran en contacto con algunos alimentos y con muchos elementos del ambiente. La concentración de la gente en ciudades, el que los niños ya no estuvieran en contacto con plantas, con animales, con la propia tierra, el niño que no lo dejaban salir a mojarse cuando llueve, que no le dejan jugar con el lodo. Ese niño se vio que en el futuro tenía algunas situaciones complejas en cuanto a sistema de defensa o a la respuesta exagerada que iban a tener después al contacto con algunos alergenos y con algunos otros elementos que provocaban el desencadenamiento de reacciones cruzadas entre un alergeno y alguna otra situación como alimentos, medicamentos, la alergia al frío, la alergia al sol que se tiene como consecuencia de muchas de estas situaciones. Pues se cree que eso sucede, que por eso es menor la incidencia de esofagitis eosinofílica en Asia, porque ellos están más en contacto con muchos elementos desde etapas tempranas que no se tienen en las otras sociedades más adelantadas y que presentan más riesgo de formación de esofagitis eosinofílicas. Se presentan más o menos 22 casos por cada 100.000 habitantes, con una incidencia de 1 hasta 20 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por año. Esto es importante porque es un impacto grande el que se va teniendo, se van acumulando los casos, y entonces en algún momento nos tocará ver pacientes que tienen cuadros clínicos donde debemos sospechar de esofagitis por eosinófilos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que provoca que el esófago responda con inflamación y con la acumulación de eosinófilos en la mucosa? Pues fenómenos alérgicos. Normalmente ya se sabe que el paciente que padece ciertas atopias, alergias cutáneas, alergias conjuntivales, rinofaringeas, va a tener mucho más posibilidad de desarrollar la esofagitis por eosinófilos. Factores inmunológicos, ambientales, genéticos, infecciosos, y los elementos de disbiosis. También allí vieron, y hay algunos estudios muy interesantes, ahorita ya los traspolaron a humanos, pero comenzaron los chinos a hacer algunos estudios dándoles antibióticos a las madres gestantes de un grupo de ratones, y vieron que aunque le daban el antibiótico a la mamá, los bebés ratones nacían con una alteración de la microbiota a todos los niveles, y entonces eran más susceptibles a enfermedades inflamatorias intestinales, a alergias,
a isquemias del circuito mesentérico, a algunas otras cosas y sobre todo a sobreinfecciones. Luego les dieron probióticos a las madres gestantes y les dieron, desde antes que gestaran, les dieron probióticos para mejorar la calidad y cantidad de bacterias a nivel todo el sistema. Y entonces vieron que los hijos de las madres que habían estado en contacto con los probióticos se defendían mucho más. Y entonces se ha visto esto, que los fenómenos de disbiosis también son un factor desencadenante, no nada más para este tipo de problemas, sino para las rinitis, para las uveitis, las conjuntivitis y para otros trastornos donde tiene que ver el sistema inmune que está despierto. Y entonces se ha descrito una asociación de enfermedades autoinmunes y del tejido conectivo con algunas otras enfermedades hereditarias que luego repercuten en el cuadro clínico de esofagitis por eosinófilos. Hablando específicamente de cada uno de estos, entonces se sabe que la alergia a algunos componentes de la dieta son el disparador del fenómeno inflamatorio que hace que los eosinófilos se depositen en la mucosa del esófago y provoquen un trastorno de inflamación, un trastorno motor y modificaciones en la función normal del esófago y en la respuesta que tiene el esófago a ciertos elementos externos. Los alergenos aéreos tienen una reactividad cruzada por la acción de ciertas interleucinas, de algunos factores quimiotácticos y del despertar de esos eosinófilos que se ven mediados por la producción de una sustancia que se llama eotaxina 3, que es el factor quimiotáctico importante de los eosinófilos hacia el esófago. Es lo que hace que se vayan a vivir directamente ahí al esófago. En los pacientes con asmas y con rinitis alérgicas hay una respuesta de los linfocitos TH2 ante los antígenos que entran en contacto con la mucosa esofágica y esto despierta nuevamente también ese factor de inflamación celular. Hay algunos factores ambientales, se ve mucho más las esofagitis eosinofílicas en los climas fríos o áridos y se ha visto que hay recurrencias estacionales en primavera, en otoño, cuando ahorita que comienzan las floraciones, por ejemplo, todos los que somos alérgicos, que comenzamos a estornudar y que comenzamos a tallarnos la nariz y los ojos, también los pacientes con esofagitis eosinofílicas es cuando tienen mayor índice de recaídas, mayores molestias por el contacto con los alergenos externos. Y la densidad de población baja se relaciona con una disminución del trastorno. De hecho, igual que con algunos trastornos alérgicos, a algunos de los pacientes con esofagitis eosinofílica, una recomendación final es, bueno, aparte de medicamentos, de medidas de dieta e higiene, etcétera, se le dice, salte de vivir de la ciudad, vete a un lugar donde la densidad de población sea baja, donde no estés en contacto con mucha gente, donde tu capacidad de estar en contacto con el entorno no te va a provocar tanto problema. Y entonces, mientras menos densidad de población se tiene, menos prevalencia de la enfermedad y más control cuando se encuentra la enfermedad activa. Y de los factores genéticos, pues, hay un patrón hereditario importante, es más frecuente en masculinos que en femeninos, con un riesgo relativo de hasta 64% entre hermanos y de 36% de concordancia con gemelos disigóticos, y con la identificación ya de algunos genes involucrados. Todos estos genes se encuentran positivos en los pacientes que tienen la predisposición genética a la esofagitis por eosinófilos. Y lo que decíamos, las disbiosis, los factores infecciosos, se ha visto que cuando los pacientes tienen contacto con virus del herpes simple, sobre todo en etapas tempranas, aquellos niños pequeños que presentan lesiones orales o nasolabiales y rinofaringias de virus del herpes simple, en el futuro van a presentar con mayor frecuencia esofagitis por eosinofilia. Algunas otras bacterias, sobre todo esta Granulocitela, el Campylobacter y los micoplasmas. Y una cosa buena que se le ha detectado ahora al que era el malo de la película en
muchísimas de las cosas en gastro desde más o menos el 2000, final de los 90 y toda la década de los 2000, comenzó, le empezamos a echar la culpa a Helicobacter pylori, pues de las gastritis crónicas, de los tumores del estómago, de un montón de cosas y se recomendaba la erradicación del Helicobacter de manera importante. Ahora se ha visto que ciertas cepas de Helicobacter pylori, nos protegen de otras cepas más agresivas de Helicobacter y algunas de ellas nos permiten disminuir el riesgo de desarrollar esofagitis eosinofílica, y no nada más el esofagitis, sino también las colitis microscópicas, las colitis linfocíticas, por ejemplo, disminuyen cuando el paciente tiene la colonización por ciertas cepas de Helicobacter pylori. Entonces es una cosa buena ya a favor del Helicobacter. Y los factores perinatales relacionados con disbiosis, como estos, sabemos que el nacer por cesárea es un factor de alteración de la microbiota, no nada más cutánea, ocular, de la oído, nariz, garganta, de la vía digestiva, porque no se tiene el contacto al paso del canal vaginal con ciertas bacterias, con algunos lactobacilos importantes que viven en el canal vaginal normal, que son saprófitos del canal vaginal. Entonces, el nacimiento por cesárea hace que no se tenga el contacto inicial con ese tipo de bacilos, y entonces predispone a disbiosis importantes y por lo tanto a alteraciones de inflamación celular. El uso de antibióticos en los primeros meses de vida, el nacimiento prematuro, la sepsis prenatales, sobre todo, digo sepsis neonatales, sobre todo las sepsis neonatales tempranas, las que se presentan en la primera semana y que requieren del tratamiento con antibióticos de amplios espectros, múltiples tipos de antibióticos con diferentes tipos de acción, nos llevan a mucho más predisposición de este tipo de situaciones. Entonces son factores importantes. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Cuál es la historia natural de la esofagitis por eosinófilos? Pues la presencia de inflamación crónica en la mucosa esofágica y que va a llevarnos a alteraciones de motilidad, a alteraciones de sensibilidad, a alteraciones de recambios celulares, de alteraciones en el flujo sanguíneo, alteraciones en la permeabilidad capilar, y esto nos va a llevar entonces a inflamación crónica, fenómenos de inflamación, remodelación y fibrosis, que es el gran problema, y las manifestaciones clínicas y las complicaciones que va a tener el paciente con esofagitis por eosinófilos son consecuencia de esta situación de la remodelación, de la fibrosis que va teniendo el esófago de nuestro paciente, y la estenosis secundaria a esa fibrosis y a esa retracción por cicatrización. Entonces es lo que continuaría, lo que iría si no se sospecha la patología y si no iniciamos algún tipo de tratamiento. Caeríamos entonces en esta historia natural de la enfermedad. Tiempo.
Perdónenme. Entonces, esta sería la historia natural que tendría la enfermedad si no la sospechamos y si no actuamos nosotros contra esa respuesta final, sobre todo de fibrosis, de cicatrización y de estenosis. Entonces, los signos y síntomas que tenemos dependen de acuerdo a la edad que tiene el paciente, de acuerdo a la fibrosis, de acuerdo a las características propias y a las comorbilidades que pueda tener el paciente, porque el paciente puede ser portador de una enfermedad por reflujo más luego una esofagitis por eosinófilos, o puede tener una gastropatía por medicamentos y además presentar la presencia de la esofagitis eosinofílica. Entonces, depende pues de la edad. En los pacientes pediátricos, lactantes y preescolares se manifiesta con dificultad para la alimentación, con retardos en el crecimiento por esa misma dificultad de la alimentación, náuseas, vómitos, dolor abdominal, un dolor difuso, difícil de que el niño diga dónde le duele, cómo le duele, una presentación de malestar nada más, rechazo del alimento y la falta de crecimiento. En algunos de ellos con pirosis, dolor torácico, etiología no cardíaca y disfagia, sobre todo a sólidos. En los adolescentes se presenta mucho más con pirosis persistente, disfagia a sólidos o dolor retroesternal, dolor torácico también de etiología no cardíaca. Y en los adultos se presenta con impacto de los alimentos, que es una de las complicaciones. El paciente comienza a tener la dificultad para la motilidad esofágica y la presencia de sensación de disfagia, dolor del retroesternal, pirosis y el impacto de los alimentos. Se queda la presencia de un cuerpo extraño en el esófago. El alimento se queda impactado, no permite el movimiento porque tenemos una alteración de motilidad esofágica. Y en algunas ocasiones incluso perforaciones del esófago por las alteraciones que hay en el sistema de presiones a nivel de intraluminal en el esófago. El diagnóstico lo sospechamos cuando el paciente en múltiples ocasiones con este cuadro clínico nos sugiere, sobre todo en el adulto, hablamos como estamos hablando de gastro del adulto, la disfagia, el dolor retroesternal, la pirosis, pues nos va a hacer sospechar y en la mayoría de los pacientes comenzamos el tratamiento empírico de enfermedad por reflujo porque tenemos pirosis, porque tenemos la sensación de dolor retroesternal, la presencia de molestia. Entonces, como la mayor parte de los síntomas esofágicos que va a tener nuestro paciente corresponden a enfermedad por reflujo, iniciamos nosotros el tratamiento para enfermedad por reflujo y luego nos damos cuenta de que no responde, de que no tiene los síntomas típicos de reflujo, y entonces, pues bueno, esto nos va haciendo que comencemos a sospechar de qué otra cosa se tratará. Pues entonces comenzamos a decir, bueno, se tratará de una esofagitis por eosinófilos, y entonces allí con la endoscopía buscamos nosotros los criterios histológicos de esofagitis eosinofílica. Decíamos, ningún criterio aislado es suficiente para decir así clínicamente, pues se me atoran los alimentos, comencé con pirosis, con disfagia, tienes esofagitis por eosinófilos, como sucede, por ejemplo, en algunas otras patologías donde sí con el cuadro clínico es suficiente para poder hacer diagnóstico. Aquí tenemos que conjuntar el criterio clínico junto con el endoscópico, con el histopatológico y la serie esofágo-gastrodenal. Todo eso en conjunto nos permite ya ahora sí conocer que estamos ante la esofagitis por eosinófilos. Tenemos que buscar de manera específica la historia personal de atopias, de alergias, de enfermedades autoinmunes, ya lo decíamos, alergias personales o familiares, y hasta el 75% de los pacientes sabemos que el paciente tiene sensibilización a elementos del ambiente o alergenos respiratorios. Y entonces todo eso nos va haciendo que nosotros tengamos la posibilidad de sospechar mucho más la presencia de esofagitis por eosinófilos. En la endoscopia vamos a encontrar una disminución del patrón vascular, exudados blanquecinos, anillos esofágicos, que nos da un signo que es el esófago parecido a la tráquea, anillitos de cicatrización de fibrosis
que hace el aspecto de tráquea. Algunos surcos lineales en la mucosa esofágica, edema de la mucosa, estenosis o disminución del calibre del esófago y un signo también endoscópico que es el signo del papel crepé, que es el aspecto granular o fragilidad de la mucosa esofágica con pérdida de la elasticidad, y hasta en el 5% de los pacientes el esófago es de aspecto completamente normal, sobre todo en etapas iniciales del problema. Pero el que nosotros sepamos que vamos a encontrar datos de trastorno motor, sobre todo alteraciones por fibrosis, por cicatrización, nos tiene que ir haciendo que recordemos nosotros que existe la patología de esofagitis por eosinófilos. Y hay algunos scores, por ejemplo, de el score que nos permite clasificar de acuerdo a signos mayores y signos menores. Los signos mayores es la presencia de edema de la mucosa, el esófago con los anillitos, el signo de la tráquea, con exudados, los surcos lineales en la mucosa y la presencia de estenosis son signos mayores. Con uno solo que tengamos nos hace que sospechemos fuertemente la patología. Y el signo menor, el del papel crepé, la fragilidad de la mucosa. La unión de un signo mayor con el signo menor realmente es el diagnóstico positivo de esofagitis eosinofílica. Si tenemos únicamente la fragilidad de la mucosa, pero lo conjuntamos con la clínica y con los antecedentes del paciente, nos puede dar la oportunidad de diagnóstico. Cuando tenemos la utilización de este score, nos hace que tengamos una sensibilidad del 88%, especificidad de 92% para el poder decir que sí se está tratando de la enfermedad, con un valor predictivo positivo realmente bajo de 84%, pero con el negativo de 94%. Si vemos que no tenemos ninguno de los signos mayores, que solamente tenemos el signo menor, pero no tenemos algunos otros factores externos para seguir pensando en la patología, entonces la predicción es del 94%, realmente alta, es decir, no se trata de esofagitis eosinofílica, búscale por otro lado, es otra patología, ¿de acuerdo? La histología, cuando hacemos la endoscopía, siempre se debe tomar biopsias, por lo menos entre 8 y 12 biopsias en diferentes sitios del esófago, tercio medio, tercio inferior, tercio superior y circunferenciales, para poder identificar. No en todas las biopsias podemos encontrar siempre los mismos hallazgos. Entonces, vamos a encontrar infiltración de eosinófilos en la mucosa esofágica, por eso se llama así la patología, y en el conteo deben ser al menos 15 eosinófilos por campo de gran aumento. Entonces, lo menos que podemos hacer es 6 a 8 biopsias del esófago distal, pero les digo, entre 8 y 12 en total de todo el esófago es lo mejor para poder tener el diagnóstico. Cuando tenemos eosinófilos mayores o iguales a 15 por campo de gran aumento, con microabscesos, con agregados eosinofílicos en la superficie epitelial, con desprendimiento de células escamosas y de granulación eosinofílica, entonces tenemos criterios mayores también para clasificar o para poder decir si estoy ante la enfermedad. Y algunos criterios menores histológicos como hiperplasia, elongación de las papilas, infiltrado linfocitario o de mastocitos, edema intercelular, esponjiosis o fibrosis de la lámina propia, nos permiten también que vayamos pensando en que el paciente tiene este tipo de patología. Cuando sospechamos, entonces tenemos que hacer siempre endoscopía digestiva alta, la toma de biopsias, el estudio hepatopatológico, y se recomienda repetir la endoscopía para evaluar respuesta al tratamiento médico, para la evaluación de síntomas nuevos que pueda tener el paciente después de haber iniciado el tratamiento, cuando tenemos aumento de los síntomas por los que se presentó el paciente a la consulta, o cuando recurre con los síntomas después de haber mejorado. Hay algunos pacientes que mejoran, se sienten ya ahora sin esa pirosis, sin la disfagia, sin la sensación de que se les atora el alimento, y luego recurren, sobre todo lo que decíamos en las épocas de primavera, del otoño. El paciente que tiene la recurrencia, vamos a hacer una nueva endoscopía para la identificación de esos criterios mayores o criterios menores. Otra opción que tenemos es la endoscopía transanal, o transanal, transdasal.
Me fui demasiado lejos para el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica transnasal. La ventaja de la transnasal es que se hace con un endoscopio mucho más pequeño, nada más se pone un poco de lidocaína en la narina, y entonces se entra con el endoscopio muy pequeño y nos permite, aparte de evaluar cómo está el esófago, nos permite que también evaluemos cómo está la mucosa nasal, cómo está la mucosa faríngea, sabiendo que los pacientes que tienen esofagitis por eosinófilos padecen mucho de respuesta también a alergenos en la vía respiratoria. Entonces, no hay que sedar al paciente, no hay que hacer mayor cosa, nada más con la anestesia local. Y este tipo de endoscopia transnasal nos permite que sea el mejor estudio que podemos hacer de seguimiento. Puede ser que en la endoscopía tradicional, a través de la boca y con sedación y todo, sea el estudio inicial. Ya que estamos en el seguimiento del paciente, nos funciona a veces mucho más la transnasal y nos permite tomar biopsias de tamaño suficiente para la evaluación histopatológica adecuada. Hay otros métodos que, como lo que buscamos es las alteraciones de la arquitectura de la mucosa, la presencia de los eosinófilos, de los microabscesos y todo esto. A veces no es necesario entrar y tomar biopsia, porque, pues bueno, si el paciente ya tiene una respuesta de fibrosis, de cicatrización, si nosotros le seguimos mordiendo ahí en la toma de biopsias, pues también vamos a provocar una respuesta inflamatoria mucho mayor en algunas ocasiones. Entonces, lo que se puede utilizar son algunas otras formas de tomar las pruebas, como puede ser una que se llama la prueba con hilo, esta citoesponja, que es una capsulita, una esponja que viene dentro de una cápsula de gelatina y luego trae un hilito. El paciente deglute la cápsula y la cápsula se deshace, la gelatina se deshace en el estómago. Después de cierto tiempo, el hilito que se quedó acá afuera, el paciente comienza a jalar el hilito, pone la esponja en un frasco para muestra, y entonces eso nos permite que evaluemos lo que se tiene de células allí atrapadas en la esponjita. Y es una forma poco molesta para el paciente de poder hacer el seguimiento o el diagnóstico en algunas ocasiones. La prueba con hilo es lo mismo. El paciente tiene que ingerir una cápsula de gelatina que tiene 90 centímetros de hilo. El hilito se libera cuando se disuelve la gelatina, y entonces entre 1 y 12 horas después se extrae el hilo. El hilito lo que va a hacer es que al ser hidrofílico, jala células y secreciones hacia el tejido del hilo, y entonces también se extrae el hilito y se buscan ciertas cosas como son las proteínas liberadas por eosinófilos, y entonces nos permite saber, ya está bien establecido con cuánto número de eosinófilos por campo de gran aumento tengo tanta cantidad de las proteínas liberadas por ellos. Entonces se hace una multiplicación y con el hilito se puede saber sin la necesidad completa de una endoscopía como tal. Otro estudio es el estudio de impedancia de la mucosa esofágica, donde se introduce una sonda a través de la nariz y es la medición de corrientes eléctricas en la mucosa, y nos permite identificar aumento de los espacios, el flujo de electrolitos y por lo tanto la conductancia eléctrica a nivel de la mucosa esofágica. Tiene una sensibilidad alta, 90%, y especificidad del 91%, no tan alta, pero es prometedora este tipo de estudios. Desafortunadamente no se tiene el acceso a ella en todos los lugares, es cara, es difícil de realizar por el momento, pero es una opción que se va a tener ya conforme se vayan estandarizando más los hallazgos de todo esto. Entonces nos va a servir en el estudio
de seguimiento en el paciente que ya está en tratamiento. Está otro que se llama el EndoFlip, que es un catéter que permite evaluar las características biomecánicas del esófago a través de una colorimetría de impedancia, y entonces nos permite también saber cómo está la presencia de remodelación por fibrosis, una correlación con los síntomas que va teniendo el paciente, y entonces va a ser también un estudio que se puede utilizar, se va a poder utilizar de manera rutinaria en el futuro para seguimiento del tratamiento en los pacientes con estas patologías. Hay un panel de biomarcadores en las biopsias que nos permite identificar la presencia de los genes que se han detectado presentes en los pacientes que tienen esofagitis por eosinófilos, y además nos permite evaluar respuesta inflamatoria mediada por esos linfocitos TH2 que decíamos, la activación de mastocitos y la fibrogénesis. Tiene una sensibilidad de especificidad muy altas. Esto sí nos permite mucho el reconocer la presencia de los genes, y entonces desde antes incluso que se presente, cuando ya se haga, que tengamos la oportunidad de identificar un paciente con esofagitis eosinofílica, poder hacer la marcación de genes y entonces decir, con esa posibilidad que decíamos, el 60% de sus hermanos va a tener el mismo problema. Si el hermano no ha presentado la patología como tal, entonces se van a poder hacer estos biomarcadores y esta determinación de panel de genes, y entonces antes de que comience con las manifestaciones vamos a poder iniciar tratamiento y vamos a poder evitarle la remodelación y la fibrosis al paciente. Entonces tenemos una buena opción pensando en el futuro de que se tenga esa posibilidad. Hay algunos biomarcadores en orina o en sangre, que es lo mismo, la determinación de respuesta inflamatoria, sobre todo mediada por interleucinas, y se ha visto que esta sustancia, la 3-bromotirosina, se encuentra elevada hasta 93 veces más en los pacientes con esofagitis eosinofílica que en los pacientes sanos. Entonces es un marcador también al que se le está apostando mucho para ya determinando el paciente que tiene los genes positivos, evaluar este tipo de biomarcadores y entonces saber cómo está respondiendo ya la inflamación microscópica a nivel del esófago y poder actuar antes de que tengamos las complicaciones. Decíamos que hay otros, como el esofagograma con bario, por ejemplo, que nos permite evaluar, desafortunadamente, no es tanto para el diagnóstico, sino que nos permite evaluar las consecuencias de la presencia de inflamación crónica a nivel del esófago. Entonces, nos permite el seguimiento de los pacientes que tienen un buen tiempo con la disfagia, sobre todo. Nos permite evaluar la necesidad de dilataciones endoscópicas como tratamiento, desafortunadamente, pues ya paliativo. Ya no, las dilataciones no van a ser un tratamiento curativo, sino una paliación de un problema cuando ya está instalada la estenosis esofágica. Y se recomienda realizar el esofagograma cada 2 a 3 años para determinar el diámetro del esófago como parte del seguimiento a largo plazo, sobre todo en el paciente que está respondiendo al tratamiento y que va con una evolución favorable, porque de todas maneras la respuesta inflamatoria y la respuesta de cicatrización continúa, aunque lo logramos nosotros limitar de manera adecuada en la mayoría de los pacientes con el tratamiento médico. Hay que estar evaluando que no tengamos demasiada fibrosis y demasiada estenosis del esófago. El diagnóstico diferencial de la esofagitis por eosinófilos son todo lo que nos provoque disfagia, todo lo que nos provoque pirosis, todo lo que nos provoque el impacto de material alimenticio en el esófago. Entonces, pues, enfermedad por reflujo, gastroenteritis eosinofílicas al detectar el número de eosinófilos elevado, otras inflamaciones a nivel del tubo digestivo, sobre todo les decía colitis linfocíticas, colitis eosinofílicas, gastroenteritis eosinofílicas, síndromes hipereosinofílicos, acalasia, los trastornos motores del esófago pensando en disfagia, por ejemplo, enfermedad celíaca, Crohn, infecciones virales, hipersensibilidad a fármacos, la enfermedad de injerto contra huésped que se puede presentar en el paciente que tiene algún injerto, el que está trasplantado de riñón, por ejemplo. Entonces, hay
un montón de opciones de diagnóstico diferencial y todas tienen que ver con el despertar del sistema inmune. Entonces, es lo que debemos tomar en cuenta nosotros en nuestros pacientes. Y el tratamiento, ya entrando a la parte final, es, una es reconocer la enfermedad, saber que se asocia a los alergenos externos, a las sustancias externas que entran en contacto con la mucosa del esófago, y el despertar de la inflamación microscópica a nivel de la mucosa, con la repercusión de inflamación crónica y de respuesta fibrosa a esa inflamación. Y entonces el tratamiento pues tiene como metas, uno, disminuir el número de eosinófilos, porque si no tengo eosinófilos, no estoy despertando tanto esta respuesta inflamatoria, no le están hablando a los mediadores de inflamación y por lo tanto voy a tener poca respuesta fibrótica. Otra es prevenir la recurrencia de los síntomas y definir aquí entonces si la recurrencia es clínica, o sea, con síntomas, si la recurrencia es histológica, vuelvo a hacer la toma de las biopsias y si encuentro otra vez 15 linfocitos o más, necesito iniciarle tratamiento nuevamente. O bien, el paciente comienza con síntomas nuevamente, hago los estudios de biopsia y vuelvo a encontrar un número grande de eosinófilos, pues entonces es una respuesta combinada. Controlar los síntomas en nuestro paciente, prevenir las complicaciones, que sobre todo la fibrosis, y como consecuencia de esa fibrosis, la falta de motilidad esofágica y la falta de función del esófago, que es el transporte del bolo alimenticio desde el cricofaringio hacia el estómago. Y revertir la fibrosis en los casos en los que ya se ha desarrollado, que es un problema, pero afortunadamente ahorita tenemos un medicamento y uno de ellos es tecnología mexicana, se llama Quitocel. Es un modulador de la respuesta fibrótica. Ahorita se me va el nombre de la sustancia, pero el nombre comercial es Quitocel. Es un modulador que nos ayuda a revertir los sitios donde ya hay fibrosis, y hay algunos estudios interesantes en cuanto a fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, fibrosis renal. Se utiliza mucho en cicatrización de la piel y se está utilizando ahorita de manera experimental en las fibrosis esofágicas por cualquiera de las causas de esofagitis no pépticas por el consumo de sustancias, y se está evaluando también en esofagitis por eosinófilos y nos permite de repente revertir ese grado de fibrosis. Pero de nada nos sirve revertir la fibrosis si no quitamos el fenómeno que está provocando esa acumulación de fibroblastos, que es finalmente la respuesta inflamatoria crónica a nivel celular. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir el número de eosinófilos en la mucosa. Y eso lo logramos con algunas cosas como son dietas de eliminación. Si lo que decimos es que el paciente responde ante alergenos externos aéreos, ante alimentos que van a provocar respuesta inflamatoria, entonces eliminar algunos de ellos, donde entonces quitamos algunos de los alimentos que nos van a provocar alergias en la mayoría de los pacientes. La mayoría de dietas así como estas, elementales estrictas, o las de basadas en aminoácidos, son difíciles de calcular, son caras, son difíciles de conseguir y finalmente no nos ayudan así demasiado. Es complejo todo esto. Lo que se hace es de repente la dieta de eliminación basada en pruebas de alergias alimentarias. Hay un examen de laboratorio que es el panel de alergias a alimentos, donde se mandan muestras de sangre y muestras de evacuación del paciente y se hace la correlación de a qué tipos de alimentos tiene mayor respuesta nuestro paciente. Y entonces allí, cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese panel de alergias, entonces ya nos mandan decir, tu paciente es alérgico al gluten, a los lácteos, a la fructosa, y entonces con eso ya podemos hacer dietas de eliminación mucho más específicas con el resultado que tiene nuestro paciente. Y la otra es las pruebas con parchecitos o con inyecciones, como las que hacen los alergólogos, así de manera tradicional, donde se utilizan ciertos alimentos, que es lo más común que consume nuestro paciente,
y al que tiene la respuesta es un alimento que vamos a quitar de la dieta del paciente. Normalmente también ya sabemos que hay algunos alimentos que tienen exceso de alergenos, entonces a la mayoría de los pacientes, en cuanto sospechamos de esofagitis eosinofílica, lo que tenemos que hacer es decirles cero gluten, cero chocolate, cero proteína de origen, bueno, de la carne roja, de origen animal. Se puede consumir proteína del pollo, del pescado, pero les quitamos las carnes rojas, los lácteos. Entonces, la fresa, por ejemplo, los cítricos, que son los que con mayor frecuencia, el huevo, con mayor frecuencia nos provocan la respuesta de inmunidad en otros momentos o en otros sistemas. Entonces, también aquí lo utilizamos en el tubo digestivo de esta manera. Y dieta de eliminación empírica de 6 y de 4 grupos de alimentos, donde vamos quitando así lácteos, huevo, trigo, soya, el cacahuate, nueces, mariscos. Y entonces, ya que quitamos todo, le decimos, bueno, esta semana haz la prueba. ¿Cómo tienes camarones? ¿Cómo te fue? No, pues bien, no tuve pirosis, no tuve disfagia, no tuve ninguna otra cosa. Bueno, entonces los mariscos no te están provocando problema, continúalos. Ahora agrega las semillas. Cómete unas nueces, cómete unas almendras. ¿Qué crees? Que sí tuve la molestia. Seguimos quitando ese grupo de alimentos. Entonces, son así de manera empírica ir modificando los grupos de alimentos. El gran problema con todo esto de la eliminación, de las dietas de eliminación, es la repercusión que va a tener en la nutrición de nuestro paciente. Entonces, pues bueno, de repente se vuelve complejo el manejo nutricional del paciente, pero para eso tenemos el tratamiento multidisciplinario con el servicio de nutrición. La terapia farmacológica, utilizamos los inhibidores de bomba de protones, son los medicamentos de primera línea, y algunos esteroides tópicos deglutidos, como puede ser la budesonida, se da 1 miligramo cada 12 horas, y la fluticasona, 440 microgramos a 880 cada 12 horas, y permiten remitir los síntomas hasta en el 80% de los pacientes, pero con un problema: no los podemos estar utilizando de manera constante. La recomendación es que los utilicemos entre 1 y 3 semanas, y el problema es que el paciente va a recurrir con síntomas y van a volver a formarse los eosinófilos en la mucosa esofágica al suspender el tratamiento. Entonces, tenemos un problema con eso. Desafortunadamente, los otros inmunomoduladores, o bueno, moduladores de respuesta celular, como son el Montelukast, algunos otros, las fluticasonas, por ejemplo, en spray, no funcionan demasiado bien como si funcionan en rinitis, en conjuntivitis. En el esófago no tienen la misma eficacia que en la vía aérea. Podemos utilizar inhibidores de la bomba de potasio, sobre todo para evitar que el paciente vaya a continuar con esa respuesta de inflamación, con esa respuesta fibrótica. De ellos está el vonoprazan. Es un medicamento realmente nuevo, y entonces permite, de hecho es la nueva terapéutica que va a haber en 2022. Van a salir algunos productos de estos inhibidores de bomba de potasio para el tratamiento de enfermedad por reflujo, de enfermedades acidopépticas, y se ha estado utilizando ya en estudios experimentales en los pacientes con eosinófilos en el esófago. Algunos otros, como moduladores también de respuesta inflamatoria, las azatioprinas, por ejemplo, mercaptopurina, esteroides sistémicos, les decía Montelukast, algunos otros inmunomoduladores como el sirolimus, los sartán, no han tenido una respuesta completa que nos permita recomendarlos como medicamentos de primera elección, porque por ejemplo, va a mejorar las condiciones en el esófago, pero nos altera otros sistemas. Esteroides, por ejemplo, vamos a tener úlceras gástricas secundarias a los esteroides, las alteraciones de inmunidad, el síndrome de Cushing, otro montón de problemas. Entonces, tratamos de cobijar una cosa y descobijamos otra de manera sumamente importante. Entonces, entramos en ese problema. Y les decía, los Montelukast, por ejemplo, los inhibidores de leucotrienos,
no funcionan demasiado bien en esofagitis eosinofílica, no están en los medicamentos de primera elección, se pueden utilizar, o algunos de los pacientes que utilizan para algún otro tipo de alergia, los antihistamínicos, el Montelukast, de repente sí dicen, cuando estoy en el tratamiento para mis otras alergias cutáneas o de vía respiratoria, comienzo a sentir mejor la función de mi esófago. Pues bueno, afortunadamente ellos tienen esa respuesta, pero no es en todos los pacientes el que tengamos ese tipo de respuesta. Y están ahorita también, las terapias biológicas llevan unos 3, 4 años utilizándose de manera importante en tubo digestivo, sobre todo para enfermedades inflamatorias intestinales, pero se ha visto que también funcionan en algunos de estos trastornos. Entonces están ahorita en experimentación importante la utilización de anti-IgE, los anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral, contra interleucinas, y entonces eso nos permite tener la esperanza de que en algún momento tengamos algún tratamiento mucho mejor para esto. Tratamientos paliativos realmente es paliar como dilataciones con balones o con bujías, que puede ser de aire o puede ser de agua, para paliar la estenosis esofágica, pues mejora la disfagia, problema, tiene riesgo de perforación, riesgo de infecciones, riesgo de necrosis de la mucosa esofágica, y entonces nos ayuda a mejorar nada más que el alimento logre pasar del glicofaringio hacia el estómago, pero no mejora el conteo de eosinófilos en la mucosa, no modula ni modifica la respuesta inflamatoria, pero al romper nosotros fibras, lo que sí hace es continuar la respuesta cicatrizal y la presencia entonces de complicaciones en el futuro. Como conclusión del tema, la esofagitis eosinofílica es un grupo o forma parte de un grupo de enfermedades conocidas como trastornos eosinofílicos gastrointestinales, que se caracterizan por infiltración eosinofílica o infiltración microscópica en diferentes segmentos del tracto gastrointestinal. En colon, por ejemplo, está no nada más la colitis eosinofílica ni la linfocítica, se llaman colitis microscópicas porque cada vez están buscando a los culpables de esta respuesta inflamatoria crónica. Entonces en colon ya se llaman colitis microscópicas. En esófago, como ahorita nada más estamos echando la culpa a los eosinófilos, entonces sigue estando en este grupo de trastornos con los trastornos eosinofílicos. Ya decíamos que hay factores alérgicos, inmunológicos, ambientales, genéticos, infecciosos y de disbiosis en la presencia de la alteración de respuesta que va a tener el paciente. El diagnóstico se sospecha con la respuesta clínica que tiene nuestro paciente y la confirmamos con la endoscopía, con las biopsias que podemos hacer de la endoscopía, de las pruebas como la citoesponja o de la prueba como es la prueba del hilo. Y las dietas de eliminación resultan efectivas y menos costosas que el tratamiento farmacológico, con remisión hasta el 80% de los casos, sabiendo que vamos a tener una repercusión importante en la nutrición del paciente, y que es necesario considerar las dilataciones endoscópicas en los pacientes que ya tienen establecida la estenosis esofágica como tal, para evitarle, si ya le estamos limitando la alimentación y aparte come pocos grupos de alimentos, y aparte lo poco que puede consumir no lo puede pasar, pues el paciente tiene una repercusión alimentaria sumamente importante. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, con gusto. Doctor, ¿por qué el Helicobacter pylori, o sea, decía en su presentación que disminuía el riesgo de presentar este tipo de esofagitis? La verdad no sé, se piensa que es esa respuesta de inflamación o la modulación de respuesta inflamatoria que tiene la presencia de ciertas cepas de Helicobacter. Lo que vieron fue que tomaban las biopsias tanto de esófago como de estómago, y entonces al hacer la
la evaluación de los hallazgos, y al estar haciendo pruebas cruzadas en estadística, vieron que los pacientes que tenían presencia de Helicobacter pylori tenían menos esofagitis eosinofílicas, y que los que estaban libres de Helicobacter tenían más presencia de eso, pero no hay así una condición específica que se diga este es el factor protector, porque si no también allí una de las opciones sería busquen, fíjate que esa sería un estudio muy interesante, buscar qué cepa se puede asociar más a la protección, y entonces sembrarle ese tipo de cepa al paciente para protegerlo. Como lo que sucede, por ejemplo, con los trasplantes de materia fecal, los trasplantes de microbiota fecal, donde se toman una muestra y se le siembra a otro paciente para mejorar las condiciones de microbiota, pero no hay así una condición específica. Ok. Y por ejemplo, en los signos menores dijo que tienen que estar asociados siempre a un mayor. ¿O cuántos tiene que tener para el diagnóstico de, bueno, hallazgos esofágicos menores? Ajá. Si nada más tienes un menor, que nada más es uno el menor, pero aparte de ese dato endoscópico menor, más manifestaciones clínicas, más la respuesta de el paciente que es alérgico a elementos del ambiente, te da más posibilidad de llegar al diagnóstico. Y con los mayores, con que tengas dos de los mayores, ya te hace, perdón, con uno de los mayores te hace diagnóstico, uno solo de los mayores. Y si ya tienes dos o más de los mayores, agua pasa por mi casa. Si tenemos uno de los mayores y uno de los menores, también es completamente diagnóstico. Gracias. Al contrario, ¿alguien más? Doctor, yo tengo una duda. El tratamiento de primera línea de farmacológico cuando se les da a los inhibidores de la bomba de protones, ¿es para nada más tratar como la pirosis o por qué? Me encanta, qué bueno que hace la pregunta, doctora. En el otro grupo también preguntaron esto. Eso lo único que quiere decir es uno, si a lo mejor leyeron el tema, o si no lo leímos, le pusimos atención ahorita, y luego nuestro pensamiento lógico sí nos dice, a ver, espérame, si la cosa es que tengo una inflamación microscópica, ¿de qué mugres me sirve bloquearle ácido al paciente? Y luego decimos, bueno, una de las manifestaciones clínicas es pirosis, entonces me entra ahí un poquito más la lógica de decir, bueno, a lo mejor sirve para controlar la pirosis. Pero hace como 3 años en el Congreso de Gastro, desde hace unos años en Gastro comenzó a haber ya mucho y de hecho lleva 2 años apenas el Congreso de Neurogastro aquí en México, pero ya llevaba un buen tiempo donde se trataba de separar un poquito la gastro tradicional, la neurogastro, y ahorita esta parte de la microgastro, del echar la culpa a factores microscópicos e inflamación celular y todo esto. Entonces, hace como 3 años hablaba un experto de esofagitis eosinofílica, y le preguntaron eso exactamente en el Congreso Internacional. Dicen, doctor, ¿para qué me va a servir darle omeprazol al paciente? Y la respuesta es un placebo, pero no tanto para el paciente, es un placebo para el médico. El médico se siente bien prescribiéndole un medicamento al paciente, aunque sepa que no va a resolverle la vida, pero si no le deja un medicamento en la receta, el paciente no nos va a hacer caso de eliminar la dieta, el paciente no va a tener también ese fenómeno placebo el paciente afortunadamente no sabe farmacología como ustedes, y no le surge esta duda, a ver, ¿para qué me da de qué me sirve el inhibidor de bomba de protones? Si el problema lo tengo con acumulación de eosinófilos en mi esófago, ¿qué tiene que ver la bomba de protones que está más allá? Y si no tengo reflujo, si no tengo otra cosa. Entonces, la respuesta fue eso, placebo, y no nada más para el paciente, sino placebo para el médico. Entonces, en los estudios que han hecho,
mejoran los pacientes al iniciar el nivel de prótones, pero ni modula inflamación, ni quita el número de eosinófilos, ni va a modificar la respuesta de cicatrización, ni ninguna otra cosa. Entonces, pregunta interesante y muy buena, doctora. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Al contrario, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, nos vemos a la siguiente con el dolor torácico de etiología no cardíaca. Ayer en la reunión regional del norte de Gastro, una de las conferencias magistrales fue dolor torácico no cardíaco y pude comparar con el doctor que está en Florida, que dio la clase, que está más chida mi presentación. Entonces les va a ir mejor al escuchar mi clase que al haber visto la conferencia magistral. Entonces nos vemos a la siguiente sesión con eso. Sale, pórtense bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ustedes. Bye.